Bien, y en este segundo bloque ya comenzamos. Tenemos la oportunidad de hablar con Pablo López Silva, que nos va a comentar un poco de la organización de este Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur. ¿Qué tal, Pablo? Te habla Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián, vos y toda tu audiencia? Bien, bien, bien. Acá hicimos el inicio, el primer bloque, poniendo algunos recortes de Flavia Terigi y algo más de Nano Balbo, que bueno, consideramos que eran importantes esos recortes y que estaban buenos para entrar un poco a discutir esta idea de educación y pedagogía y qué se entiende por inclusión también y cómo es que se va articulando. Contame un poco desde la organización y desde tu experiencia, cómo lo viviste, qué imagen te llevaste. Bueno, mira, la verdad que después de 3 días intensos de trabajo, digo, y uno después como que se aplaca, digamos, y empieza a tomar real conciencia de lo fuerte que fueron estas 3 jornadas de intenso trabajo en el Congreso. Y la verdad que lo que más me resuena, y justamente hoy también tuve la posibilidad de ir viendo las evaluaciones que han hecho las personas que asistieron al Congreso, y todos, digamos, tienen como un común denominador, es que justamente la mayoría decía que vino con muchos interrogantes y se fueron con muchas respuestas, ¿no? Ujú. Y justamente en torno a este eje central que era el tema de la inclusión. Así que me parece que lo más fuerte fue poder compartir las diferentes experiencias que se fueron desarrollando, más allá de estas ponencias que vos mencionabas recién, la de Flavia Terigi, que fue impecable, la de Nano Balbo también, digo, si bien también tuvimos la posibilidad de poder el día anterior ver Escuela Transhumante, que un poco cuenta parte de su historia, eh, y justamente tenía que ver con aquellas experiencias que los docentes han tenido y han vivenciado hacia adentro de las instituciones, ¿no? Y cuánto trabajo hay dentro de las escuelas, no solamente de la provincia, sino de todo el país y de fuera del país, digo, ¿no? Entonces esto fue lo que reconfortó, es lo que nos permitió poder reflexionar para después poder aplicarlo hacia adentro de los lugares donde uno presta servicio. Así que la verdad que muy satisfecho por esto. Qué bueno. Y así en términos pedagógicos, si vos tendrías que hacer una evaluación de cuál fue la perspectiva que predominó o aquella perspectiva que realmente eso dio respuestas a estos interrogantes que la mayoría de los docentes de acá y bueno, de Ushuaia y otros lugares tuvieron la oportunidad de resolverse internamente. ¿Qué tipo de pedagogía o qué tipo de factor vos pudiste apreciar? Esto es una opinión, ¿no? Más que nada Sí. desde tu posicionamiento, tanto político y como en director de educación. Digo, ¿qué impresión te llevaste en ese sentido, ¿no? En términos pedagógicos, ¿cuál fue el que...? Mira, uno de los conceptos que a mí me pareció muy claro y muy preciso de la primer ponencia de Felimerie es esto de mirar al alumno, ¿no? Cuando uno es capaz de poder mirar y entender su integridad y lo aborda de manera integral, yo creo que ahí es posible la inclusión, ¿no? Porque una inclusión sin aprendizaje tampoco sirve, digo, Ujú. si bien uno sabe que todos los pibes y pibas tienen que estar dentro de la escuela, pero no solamente estar, ¿no? Sino tienen que estar y estar aprendiendo, y aprendiendo con calidad. Y esto Ujú. uno lo puede hacer cuando uno es capaz de mirarlo, conocer cuáles son sus debilidades y fortalezas y empezar a trabajar a partir de ahí, ¿no? Y poder pensar en una escuela que no es inclusiva es pensar, digamos, en una escuela que realmente no mira a los pibes y a las pibas, ¿no? Entonces me parece, esta frase a mí la verdad que me impactó mucho, porque si bien nosotros venimos trabajando con relación, digamos, a capacitaciones
en torno a esta temática, pero a veces nos olvidamos de esto, ¿no? De poder mirar al otro que es diferente, mirar al otro que también tiene mucho que aportar y del cual el docente también tiene mucho que aprender. Me parece que es maravilloso cuando realmente creo que uno pueda establecer este nexo, esta común unión con el otro, entendiendo y comprendiendo al otro en su integralidad. Me parece que ahí realmente se va a poder producir ese hecho educativo que buscamos todos los que estamos trabajando en educación. Muy bien. Claro, es interesante lo que mencionás porque en particular nosotros en este mini programa que hacemos una vez a la semana, se llama el programa, ¿no?, Lo que nos une, de la economía social y solidaria. Y uno de los tantos ejes que toca para la economía social y solidaria es justamente la educación. En estos términos que vos presentás, ¿no?, la integridad del estudiante, como un común, algo que nos une en el sentido horizontal, donde nosotros podemos producir conocimiento, podemos llevar adelante esa educación en términos de aprendizaje. Me gustaría que me hagas o que me comentes desde tu punto cómo esto se articularía con la economía social y solidaria, en este sentido de, bueno, cooperativismo, esta idea de poder una participación más activa por parte de la sociedad civil en el mercado, ¿no? Esta idea de empezar a poner sobre la mesa estas cuestiones que implican el mercado, que implican, bueno, una educación academicista o elitista, ¿no? Entonces, romper un poco con esto, si me podés hacer alguna breve... Mira, con relación a esto, hoy yo leí a la mañana algunas noticias en torno a lo que está ocurriendo actualmente en nuestra provincia sobre algunos recortes, digamos, que se quieren producir en torno al tema educativo, ¿no? Yo creo que cuando uno es capaz de poder mirar a la educación no como un gasto, sino como una inversión, me parece que la cosa cambiaría, ¿no? Cuando uno piensa que la educación es un gasto y en donde, digamos, en estos tiempos neoliberales, en donde justamente se desprestigia tanto el trabajo del docente, en donde la capacitación pasa en manos de grandes empresas como Telefónica, como Cimiento, etcétera, 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 me parece que vamos por el camino errado. Cuando somos capaces de pensar que tenemos que tener un Estado que pueda justamente ver a la educación como una inversión para que nuestros docentes puedan adquirir nuevas herramientas y nuevas estrategias para que realmente nuestros pibes estén dentro de las escuelas aprendiendo con calidad, ahí vamos a entender y quedarnos tranquilos que vamos por el buen camino. Esto es lo que me surge en torno a lo que me preguntabas. Tener una inversión, ver a la educación como una inversión y no como un gasto. Sí, esa es la primera premisa ante estas nuevas corrientes neoliberales, ¿no? Como también esta idea del gasto y también la idea de la competencia. Creo que eso también dejó muy marcado el Congreso, o al menos desde mi percepción, ¿no? En romper un poco con esta idea de competencia entre los estudiantes y más hacer foco a la idea de colaboración, ¿no? Entonces, eso con lo que vos venías comentando me parece sumamente... Fíjate que justamente también en torno a lo que tiene que ver la formación docente, en torno, digamos, en estos tiempos, una de las cosas que, bueno, al menos nosotros que tenemos contacto con algunos institutos de formación, justamente apuntan a esto, ¿no? Porque a veces los docentes pensamos que sabemos todo, ¿no? Y que justamente el pibe que tenemos enfrente es al que
uno tiene que impartir el conocimiento. Y me parece que más allá de impartir el conocimiento, uno comparte el conocimiento con el otro, ¿no? Y el otro se va apropiando, lo va enriqueciendo y también te devuelve un nuevo conocimiento. Entonces, me parece que esto hace que nuestra educación sea mucho más rica, ¿no? Y no pararnos desde el lugar del que lo sabemos todo y que el que tenemos enfrente no sabe nada, ¿no? Entonces, en realidad como docente lo que debemos aprender es justamente esto. Por eso te decía anteriormente de la mirada, ¿no? Si uno puede mirar al otro y poder entender que el otro tiene, no es un pizarrón en blanco, sino Claro. es una persona, digamos, que tiene una historia, que vive, que está rodeado de una cultura, que esa cultura también él la va transformando. Podemos entender y comprender que el otro tiene mucho para darnos, ¿no? Entonces, cuando se produce este feedback, este ida y vuelta, me parece que el conocimiento se hace efectivo, y se hace efectivo, digamos, de ambas partes, ¿no? Tanto del que enseña como del que aprende. Y uno está, me parece, en este movimiento, ¿no? Está en el mismo momento que enseña, también en ese mismo momento se produce el acto del aprendizaje en él. Claro, claro. Bueno, ya estamos llegando hacia el final del programa. Muchas gracias por atendernos, por contar tu perspectiva y cómo fue este esfuerzo, ¿no?, de llevar adelante un congreso de tal magnitud. Y nada, seguramente nos vamos a estar comunicando en algún otro momento para seguir hablando sobre educación, cosas que nos apasionan, la economía social y solidaria justo en este programa, pero digo, la educación es un eje fundamental y un eje totalmente transversal a muchos otros temas que siempre está bueno ponerlo sobre la mesa y problematizarlo, ¿no? Totalmente. Yo creo que poder poner en tensión esta situación me parece que es lo que enriquece, ¿no? Porque nos hace buscar nuevas respuestas. Así que bueno, yo también aprovecho para agradecer a la radio de la universidad por todo el acompañamiento que hemos tenido desde el primer momento que les hemos contado que estamos con la organización del Congreso, también por la participación de Florencia como moderadora de una de las mesas. Así que la verdad que muy agradecido a la universidad por todo el acompañamiento que hemos tenido. Buenísimo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, buenísimo. Estábamos hablando recién con Pablo López Silva, director actual de la educación del municipio, que nos estaba comentando lo que implicó este congreso y nos comentaba también un poco con respecto a las impresiones y a la perspectiva con respecto a la educación que se ha vivenciado en estos últimos días, ¿no? Así que nos estamos despidiendo, seguramente nos cruzamos el próximo martes acá por la 106.9, la radio de la UNTF. Esto fue lo que nos une, la radio de la economía social y solidaria.